de Medicina Interna de la Universidad EIA y nos va a acompañar con el tema antibiograma, enfoque sistemático para la práctica médica. Bienvenido, doctor Nicolás. Bueno, buenos días, Juanes, muchas gracias. Eh, bueno, como les dijo el doctor Juanes, yo me llamo Nicolás, residente de primer año. Para mí es un placer estar aquí y compartirles esta charla. Es digamos, tema bastante amplio, pero tratemos de hacerlo lo más ameno y lo más amplio posible. Eh, Primero, el índice, vamos a iniciar con una introducción hablando por qué es importante hablar sobre el antibiograma, sobre las bacterias y por qué nosotros en nuestra práctica debemos conocer que tenemos que hacer unos conceptos básicos para poder llegar a una interpretación plena de una interpretación con unos ejemplos prácticos para que, digamos, pongamos en práctica lo que les voy a mostrar y al final unas conclusiones. Primero, porque es importante hablar de esto, digamos que los médicos generales son los que más antibióticos ordenan. Entre el 80-90% de los antibióticos ordenados en general en nuestra práctica son solicitados por los médicos generales, de los cuales el 40%, el 49% tienen una indicación errónea. ¿En qué nos estamos equivocando? Primero, muchas veces el tratamiento es innecesario, en otras ocasiones es adecuado, pero no es la primera opción o no se manda la primera línea recomendada por las guías. En el otro es inadecuado por el antibiograma, no estamos cubriendo la bacteria eh, teniendo en cuenta sus mecanismos de resistencia, sean adquiridos o naturales, o tenemos errores en la dosis, en la ruta o en la duración del tratamiento. Digamos que esto hay unos determinantes tanto de nosotros los médicos como de los pacientes. En los determinantes de nosotros, digamos que aquí ya podemos comprender, digamos, el alto número de errores que tenemos y son muchas causas asociadas a nuestra causa que en muchas ocasiones se nos sale de las manos. Por ejemplo, el poco tiempo de la consulta, el estrés, la carga laboral, el tiempo que llevamos o el conocimiento que tengamos o la afinidad con el manejo de antibióticos. Si digamos es algo en lo que no estamos muy acostumbrados y se salga de nuestra zona de confort, digamos que tendemos a cometer un poco más errores. La inercia clínica, si uno ve muchas veces el mismo antibiótico, va a tender a seguir utilizando ese antibiótico. La mala comunicación con el paciente, y esto va muy asociado a eso que les mencionaba del tiempo de la consulta. Muchas veces, y lo vamos a mencionar después, los pacientes nos solicitan directamente que les demos los antibióticos y digamos nosotros muchas veces por no entrar en ese conflicto, decirles que no, de decirles por qué no es necesario, digamos que eh, nos rendimos ante esa solicitud y por facilidad o por otras cosas lo aceptamos y digamos que no estamos siendo correctos con el uso adecuado de antibióticos. Eh, Cuando un paciente visita mucho al médico, digamos ya hay una relación médico-paciente o digamos si es una consulta particular, digamos que también es algo que nos sentimos nosotros con la responsabilidad de responder a las necesidades de ese paciente, muchas veces incluso pasando por el conocimiento clínico y el correcto uso de los antibióticos. Aquí en los pacientes, lo que les mencionaba, la solicitud directa de los pacientes es algo que, digamos que todos los que hemos trabajado en consulta o incluso en la hospitalización, nos hemos enfrentado que un paciente nos solicite directamente un antibiótico y nosotros quedamos como que, bueno, digamos que en tu caso, en una diarrea aguda o en una gripa, no es necesario, hay que esperar, hay que ser un poquito más prudentes con el tiempo y ellos, digamos, hay una resistencia por antecedentes, porque otro médico ya se los había mandado, porque quieren curarse para mañana, un montón de cosas que a veces se nos vuelve difícil en nuestra práctica. Continuando con los conceptos básicos y volviendo un poco a nuestros primeros años de la carrera, recordemos que es la concentración inhibitoria mínima. Entonces es la capacidad de un antibiótico de inhibir el crecimiento bacteriano visible, eso es muy importante, visible, in vitro, o sea que cojamos las cajas de Petri, les hagan la inoculación del microorganismo y le pongan el antibiótico y nosotros podamos ver que el antibiótico no está creciendo ahí. Lo otro, y como regla de oro, sabemos que cuando tenemos un antibiograma y nos estamos enfrentando a él, las concentraciones inhibitorias mínimas no son comparables. Nosotros no la podemos comparar una concentración inhibitoria mínima de una ampicilina con una cefalosporina como la ceftriaxona, ni tampoco lo puedo comparar entre estos mismos antibióticos, pero de diferentes bacterias.
¿Cómo sabemos entonces estos puntos de corte que hemos visto en los antibiogramas? Hay dos escuelas, los europeos y los americanos, y estas dos, digamos, entidades van modificando y van calculando los puntos de cortes para cada una de estas bacterias, para cada uno de los antibióticos. Entonces eso lo pueden buscar también en internet. Pues buscan el nombre de la bacteria, buscan concentración inhibitoria mínima y ahí les aparece, digamos, los rangos de valores que utilizamos para identificar cuando algo es sensible, intermedio o resistente. Hablando de esto, digamos que para nosotros y una manera práctica de interpretarlo, nos vamos a enfocar en si es sensible, muy bien, luz verde lo puede utilizar. Y muy relacionado con esta sensibilidad es que los antibiogramas tengan el menor o igual. Cuando tengo ese menor igual significa que el antibiótico tiene un excelente efecto contra esta bacteria, pudiendo utilizarlo de una manera muy tranquila. Cuando tengo una I que es en verdad no es de intermedio, pero es de una sensibilidad de exposición incrementada o una resistencia para nosotros como médicos generales y como internistas, muchas veces es mejor tomarlos como resistencias. Digamos que en la sensibilidad con exposición incrementada me dice que ese antibiótico, digamos por el sitio o digamos por otros mecanismos farmacocinéticos, no tiene la misma sensibilidad que tenía antes. Entonces tenemos que tener cuidado y digamos que ya casi que los infectólogos son los que tienen que escoger cuándo utilizarlos, porque muchas veces se tienen que utilizar infusiones continuas o dosis, digamos, ajustadas a, o que tenga un antibiótico una buena penetrancia a ese lugar. Y ya con la resistencia básicamente es no utilizar. Entonces aquí como la regla para nosotros, cuando tengan una I, tómenlo como resistencia, busquen otro antibiótico que utilizar. Los mecanismos de resistencia. Bueno, aquí digamos que volvemos otra vez en cuarto y tercer semestre. Eh, tenemos aquí una bacteria gram positiva. Aquí les traigo 4 mecanismos principales, hay otros. La inactivación enzimática, las bacterias gram positivas lo tienen, pero este no es el mecanismo principal de ellas. Ellas más hacen una modificación del target antibiótico y el mayor ejemplo son la mutación de la PVP a la PVP2A. Este sí es supremamente importante para los gram positivos y es el principal mecanismo de resistencia que tenemos en este tipo de bacterias. El otro muy importante que conocemos es el de las Staphylococcus aureus, que tenemos el crecimiento de la pared de peptidoglicano, que a medida que tiene una exposición previa a, por ejemplo, la vancomicina, se va haciendo cada vez más grande esta pared, haciendo que haya una menos, pues que el antibiótico llegue menos dentro de la bacteria. Y por último son las bombas de flujo. En cuanto a los gram negativos, digamos que comparten algunos mecanismos, pero la importancia varía. Aquí los antibióticos o el mecanismo más importante es la inactivación del antibiótico por enzimas, que es este primer recuadro de la izquierda. El mayor ejemplo es la producción de beta-lactamasas, donde van y destruyen el anillo beta-lactámico, haciendo que el antibiótico pierda su función. Y eso también ocurre también con los aminoglucósidos que van y se pegan a una de las partes del aminoglucósido inhibiendo su acción. También tenemos la alteración del sitio de efecto como las PVP, pero este no es tan importante. Y al final también tenemos otros dos mecanismos de acción que lo que hacen son las porinas se cierran y no permiten que el antibiótico entre dentro de la bacteria y las bombas de flujo es el antibiótico que entra dentro de la bacteria lo saca. Algo muy importante es conocer las bacterias. Digamos que nosotros estamos acostumbrados a, no sé, tratar la E. coli, la Klebsiella. Sin embargo, tenemos un gran número de bacterias y el conocimiento es poder. Entonces, cuando nosotros primero tenemos que saber a qué tipo de bacteria nos estamos enfrentando, si es un coco, si es un bacilo, si es gram positivo, si es gram negativo. Los principales que conocemos nosotros como los cocos gram positivos son el Staphylococcus aureus, el Streptococcus pneumoniae y el Piógenes. Los enterococos son súper importantes también. Son 5, de los cuales nosotros estamos muy acostumbrados a 2, tanto el enterococo fecalis como el baecio. En los bacilos, el Clostridium y la Listeria son, digamos que los principales que nosotros podemos tener en nuestra práctica. Pasando a los gram negativos, en los cocos vemos que en verdad son pocos. Tenemos el grupo de las neiserias, tanto la meningitis como la gonorrea, y en la Moraxella catarrhalis como el representante de las infecciones respiratorias. Y ya entrando al grupo probablemente más grande de todos son los bacilos gram negativos. Aquí tenemos un gran número de bacterias
muy comunes, el E. coli, la Pseudomonas, la Klebsiella pneumoniae, el Helicobacter pylori, la Salmonella, y básicamente están pues, o afectan todos los focos de posibles infecciones. Y aquí un grupo supremamente importante que me gustaría que se aprendiera, y son el grupo GX. Este grupo tiene unas particularidades que vamos a ver enseguida, que les confieren unos mecanismos de resistencia naturales e inducidos que, si nos encontramos cualquiera de estas bacterias, una Hafnia, un Enterobacter cloaca, un Citrobacter cloindi, una Klebsiella oxytoca o una Yersinia enterocolítica, tenemos que recordar que estos microorganismos tienen unos mecanismos de resistencia naturales o inducibles. Así bien aparezcan sensibles en el antibiograma, tengo que saber que si les doy ese antibiótico a estas bacterias, en unos 2 o 3 días voy a tener una falla terapéutica. Clasificación, y digamos, esto es una tabla que resume una parte importante de la infectología, y es la clasificación de Ambler de las betalactamasas. La clasificación de Ambler es una clasificación molecular donde me dividen en 4 categorías. 3 de ellas están dadas por serina y una de ellas por las betalactamasas o el metal, el zinc. Y según estos grupos voy a tener unas enzimas que van a ir ganando las bacterias mediante la exposición a los antibióticos. Y mediante estos cambios genéticos que van desarrollando las bacterias, van adquiriendo la resistencia a varios antibióticos. Empezando por ejemplo, por el grupo A o por el grupo D, que tenemos las penicilinasas o las oxacilinasas. Cuando alguna de estas bacterias desarrollan este tipo de mutaciones, me van a conferir resistencia a lo que son las penicilinas. Cuando estamos hablando de penicilinasas con amplio espectro, no las confundas con las BLE. Estas tienen un efecto sobre las penicilinas, sobre los inhibidores de sobre las betalactamasas, y además de eso, en algunos casos pueden afectar unas cefalosporinas de primera generación. Pasando ya el espectro extendido, ya son bacterias que tienen un grupo sobre las penicilinas, las cefalosporinas, hasta la tercera o cuarta generación. Y ya en el grupo B, que son las metalocarbapenemasas, aquí tenemos que tener mucho cuidado porque básicamente son resistentes a todos los grupos, a las penicilinas, a las cefalosporinas y a los carbapenémicos, con algunas excepciones particulares que mencionaremos enseguida, porque esto también depende del tipo de microorganismo. Y por último, el grupo C, que es, digamos, donde entra el grupo HEC y es donde yo les decía, son unas bacterias que de manera natural o inducible tienen la capacidad de ser resistentes a la gran mayoría de antibióticos. Entonces, si yo escojo cualquiera uno de estos antibióticos en estas bacterias, voy a tener un fallo en el tratamiento. Aquí les traigo, digamos, un esquema que podemos utilizar que nos va a ayudar en la interpretación de los antibiogramas según los tipos de bacteria. Estos son para las bacterias, ahí se cortó en la parte de arriba, pero son para los bacilos gram negativos fermentadores, como lo son la Klebsiella y la E. coli, y digamos sus pares. Entonces empezamos con la ampicilina. Si tenemos una ampicilina y es sensible, estoy ante una cepa silvestre, puede utilizar la ampicilina. Si es resistente, voy a ir a los inhibidores de beta-lactamasa. Si es sensible, muy bien, la puede utilizar la ampicilina, y el patrón de resistencia va a ser que, como fue resistente la ampicilina, genera penicilinasas. Después, si es resistente a la ampicilina sulbata, voy a ir a las cefalosporinas de primera generación, como es la cefasolina. Si tengo la cefasolina y es sensible, significa que ese microorganismo fue resistente al beta-lactámico. Entonces, y al ser sensible a la cefalosporina de primera generación, eso se llama un IRT, que eso es un gen inhibidor de TEN. Ese TEM es ese esa mutación que le confiere la resistencia al inhibidor de las beta-lactamasas. Después de la cefalosporina de primera generación, la idea sería buscar las cefalosporinas de tercera generación, que el representante principal es la ceftriaxona. Si es sensible, puede utilizar la ceftriaxona, y el mecanismo de resistencia por el cual se dio la resistencia a las cefalosporinas de primera generación es el BLEA.
El BLEA es una beta-lactamasa de espectro amplio, donde solamente también va a ser resistente a las cefalosporinas de primera generación. Siguiendo adelante, cuando ya tengo resistencia a la ceftriaxona, que es una cefalosporina de tercera generación, tengo que hacer una prueba con el cefoxitin. Importante aquí, el cefoxitin no es un antibiótico que nosotros utilicemos en humanos, pero es un antibiótico que podemos utilizar en las pruebas de laboratorio para ver la sensibilidad de estos. Y aquí, si es sensible al cefoxitin, tenemos una beta-lactamasa de espectro extendido. Y para las beta-lactamasa de espectro extendido, el tratamiento principal o más fácil sería utilizar los carbapenémicos. Después, si es resistente al cefoxitin, me voy a ver los carbapenémicos per se. Y aquí, si son sensibles, estamos ante este grupo que les he mencionado en varias ocasiones, que son los HEC y ES. Y si es sensible, puede utilizar con toda tranquilidad los carbapenémicos, y en algunos casos, en el AMC, se pueden utilizar cefalosporinas de cuarta generación como el cefepime. Eso es como una ñapita ahí para darles. En los carbapenémicos, si es resistente, aquí ya estamos entrando a, digamos, bacterias bastante resistentes a la gran mayoría de antibióticos que nosotros tenemos, y vamos a ver un monobactámico que tenemos, que es el Astrona. Si es sensible, vamos a tener una beta-lactamasa, que es los del grupo B que les mencionaba. Si es resistente, me tengo que ir al cefepime, y el cefepime aquí me va a ayudar a diferenciar entre el grupo A y el grupo D de la clasificación de Ambler, que serían, si es sensible, son mediadas por las OXA, y si es resistente, son las KPC. Sé que es un poco complejo, pero ahorita con el ejercicio espero lo podamos resolver un poquito más. Aquí estamos con los bacilos gram negativos no fermentadores. Los principales son la Pseudomonas y la Acinetobacter. Aquí les traje solo como ejemplo la Pseudomonas. Vemos que tienen un perfil de resistencia natural bastante grande a las penicilinas menos la peracilina tazobactam, a las cefalosporinas menos el cefepime o la ceftazidima, al trimetoprim, las tetraciclinas, la nitrofurantoína y el ertapenem. Aquí abajo en los cuadros verdes podemos o vemos los antibióticos que tengo que buscar en la Pseudomonas aeruginosa y conocerlos para ir a verlos en el antibiograma y escoger según estos cuál es el que tiene una mejor sensibilidad y un menor espectro. Con el Staphylococcus aureus, aquí es supremamente importante saber que no les puse la penicilina, porque la gran mayoría de Staphylococcus aureus son naturalmente resistentes a la penicilina. Solamente un 5% pueden ser sensibles. Entonces aquí vamos directamente a la meticilina o a la oxacilina. Si es sensible, los conocemos como los Staphylococcus aureus meticilinos sensibles. Sin embargo, aquí es supremamente importante, y es que tenemos que hacer la prueba de cefoxitin para ver si es un Borsa. Cuando tenemos un estafilococo aureus meticilino sensible, en muchas ocasiones estos tienen una sobreproducción de beta-lactamasas, y así aparezca sensible en el antibiograma a la oxacilina, in vivo se vuelve resistente o el tratamiento no funciona en ellos. Entonces tengo que hacer la prueba de cefoxitin. Si es sensible, la puedo utilizar. Si es resistente, es mejor utilizar la vancomicina. Cuando me estoy enfrentando a una resistencia a la oxacilina, tenemos un MERSA, que lo conocemos todos, y lo principal es que voy a ver la vancomicina. Si la vancomicina es sensible, puedo también venir a ver la eritromicina y la clindamicina para ver el D-test. El D-test me ayuda, pues, o la clindamicina la uso principalmente en infecciones que no son graves, pero esto me ayuda a saber si tengo un patrón resistente a la eritromicina. El D-test me permite saber si esa resistencia es una resistencia que le confiere también resistencia a la clindamicina, así la clindamicina aparezca sensible. Ahorita les muestro la foto de cómo se ve un D-test. Y en la vancomicina, digamos que es muy raro. Desde que tenemos la vancomicina en uso, solamente hay entre 10 a 15 casos de resistencia a la vancomicina. Entonces no es algo que es común, no es algo que ustedes se tienen que aprender, pero sí es importante que hay otras alternativas del tratamiento, como son el trimetoprim, la daptomicina, el linezolid y la ceftalorina, con los bemoles que cada uno de estos antibióticos tiene, por ejemplo, para el tratamiento de bacteriemias o neumonías. Y aquí en la vancomicina sí es importante tener estos dos conceptos en cuenta, que son el VISA y el VISA heterógeno. Y es que cuando una Staphylococcus aureus estuvo expuesto a la vancomicina a una dosis inadecuada
inadecuada o por un tiempo inadecuado, vamos a tener una MIC aumentada. Y esta MIC aumentada le genera o le confiere cierta resistencia a la vancomicina. Entonces aquí digamos que tendríamos que utilizar o unas dosis ajustadas o otro medicamento que nos permita cubrir el Staphylococcus aureus. Con el estafilococo, el Streptococcus pneumoniae, lo importante es saber dónde está la infección, porque dependiendo de dónde esté la infección me cambian las MIC. Si es en sistema nervioso central, se considera que una MIC o un antibiótico es sensible con un valor de 0.06 y para la ceftriaxona de 1. Si es mayor de eso, no nos funciona. Es bastante sensible ver las penicilinas, luego la ceftriaxona, y ya tenemos otros que cubren los microorganismos gram positivos. Pasando aquí al final con los enterococos, como les decía, hay varios grupos, son 5 en total, yo les traigo aquí solamente 2. Tenemos el fecalis y el faecium. Sabemos que ellos tienen una resistencia natural importante a la clina del trimethoprim, a las quinolonas y a las cefalosporinas. Importante saber que este enterococo fecalis es muy sensible a la ampicilina, entonces es muy importante que sea lo primero que veamos. Si es resistente, antes de esto me tengo que hacer la pregunta, ¿será que se equivocan en el laboratorio y confundieron la identificación de un F. calis con un F. faecium? Que puede pasar. Entonces, siempre que ustedes tengan un F. calis resistente a la ampicilina, llamen al laboratorio y confirmen que esté bien. Y en otros focos, digamos como en la orina o en el abdomen, puede utilizar la nitrofurantoína y la tigeciclina. Con el F-adhesium, él tiene una resistencia natural a las ampicilinas, entonces directamente me voy a ir a la vancomicina. Y a diferencia del Staphylococcus aureus, ellos sí tienen la capacidad de generar resistencias a la vancomicina, entonces por eso me tengo que ir a ver la atomicina, el Linezolid y la tigeciclina y escoger según el patrón de resistencia más adecuado. Este sería como en resumen qué tengo que ver yo en un antibiograma. Unas de ellas son cosas que yo le pregunto a mi paciente, otras que tengo que saber y otras que debo aplicar. Entonces, ¿quién es mi paciente? Saber dónde está la infección y si el foco está controlado. Hay algo muy importante en la infectología que se llama el efecto inóculo y es, sin importar si el antibiótico es sensible a ese microorganismo, si yo no tengo control del foco o la carga de microorganismos es muy grande, el tratamiento no va a ser efectivo. Saber si mi paciente es inmunosuprimido o inmunocompetente. Esto me va a ayudar a distinguir los posibles gérmenes que lo puedan estar afectando y dónde estoy, ambulatorio o hospitalario, para ver la vía de administración de los medicamentos. La calidad del antibiograma, ver el nombre del paciente, la cédula del paciente, que tenga la MIC, el microorganismo, y estos son más difíciles, pero que la muestra esté bien tomada, por ejemplo en la orina que sea en la mitad de la micción, y si tomo antibióticos antes, porque esto me puede sesgar los resultados. El germen, lo que hablábamos de las resistencias naturales o incluso la inducción de resistencias que tienen por otros genes, y el perfil de sensibilidad, que ya es la interpretación per se del antibiograma. En el enfoque práctico, estos son unos casitos, digamos que para aplicar estos cuadros. Tenemos una ITU recurrente sin complicaciones, es un paciente que es generalmente sano, el antibiograma fue bien tomado y tenemos un reporte de un cloacal. Aquí les recuerdo que este es el grupo HEC-IS y no sé si ustedes recuerdan el perfil de sensibilidad. Aquí les recuerdo los 8 pasos para hacer la interpretación y aquí les traigo este antibiograma. Entonces, digamos que vería, o primero veo la ampicilina sulbactam, están vacíos, claramente están vacíos. Recuerden que estos son del grupo AMC y tienen una resistencia natural a las penicilinas y a las cefalosporinas. Vemos la piperacilina tazobactam, sabemos que así aparezca sensible es resistente, igual con la cefasolina. Y me tengo que ir directamente a los carbapenémicos. De las cefalosporinas, la única que me puede servir es el cefepime, y en los carbapenémicos vemos que tienen un perfil de sensibilidad completo. Veo incluso otros antibióticos, porque vean que la ciprofloxacina y tanto el trimethoprim están sensibles, y acuérdense que lo primero o lo importante es siempre escoger el menor espectro para la bacteria. Entonces, por ejemplo, yo en este caso, teniendo en cuenta que es una ITU, escogería una ciprofloxacina. Caso 2, una biopsia de tejido de un lavado, de un muslo, ya se hizo un control del foco, ya
digamos que el paciente no había recibido antibióticos previamente, él estaba estable y se aisló un Staphylococcus aureus. Sabemos que el Staphylococcus con perfil de sensibilidad no tiene una resistencia natural, sin embargo, hay que hacer varios pasitos. Eso es lo que yo les mencionaba del D-test. Este primero de la izquierda es la eritromicina y el de la derecha es la clindamicina. Aquí vemos cómo se genera la D. Esto nos indica que la resistencia a eritromicina le está confiriendo una resistencia parcial a la clindamicina. Esto en la clínica significa que no puede utilizar la clindamicina. Y no se preocupen si ustedes no se recuerdan esto, lo que tienen que ir a hacer es a buscar donde dice resistencia inducible a clindamicina y vean que ahí les aparece positivo. Entonces ahí ustedes saben que no pueden utilizar clindamicina. Pero bueno, aquí vamos primero a ver la oxacilina. En la oxacilina vemos que es resistente. Segundo, después de ver la oxacilina, vamos a ir a ver a la vancomicina. Aquí la vancomicina es sensible. Ya sé que tengo por lo menos un antibiótico que puedo utilizar. Y al hacer el ejercicio de ir a la eritromicina y a la clindamicina, aquí es fácil porque los dos son resistentes, entonces sé que no puedo utilizar la clinda. Pero también podemos ver los otros antibióticos como lo son el linezolid, la daptomicina y el trimetoprim, y todos estos son sensibles. Por último, en el hemocultivo, una sospecha de una endocarditis, digamos que se aisló un Enterococcus faecium. Volvemos acá, vemos que ellos tienen un perfil de resistencia natural a la ampicilina. Me voy directamente a la vancomicina y, oh sorpresa, es resistente. Bueno, aquí entonces me voy a los otros. El linezolid veo que también es resistente. Veo que la daptomicina aquí afortunadamente es sensible, y las tetraciclinas y la monociclina también son sensibles. Entonces aquí podríamos escoger cualquiera de estos para hacer el tratamiento de este Enterococcus fecalis. En conclusiones, digamos que es una invitación para el análisis y la reflexión. Digamos que el antibiograma, así como el electrocardiograma, es algo que tenemos que aprender a hacer por pasos, tener en cuenta varias cosas: el microorganismo, el sitio de la infección, la cantidad o pues, la preanalítica de la prueba. Saber también cuándo interpretar y cuándo no. Muchas veces le llegan a uno antibiogramas de pacientes que se los hicieron por fuera y uno, digamos, no saben si son confiables, si ya tomó antibióticos y cuál es digamos, la interpretación adecuada de ellos. Recuerden que la clínica del paciente también es supremamente importante. Esto no es solamente leer un papel. Y la otra cosa, como decía el doctor Alejandro, ustedes nunca van a estar solos. Si en algún momento necesitan ayuda porque consideran que se les sale de las manos o no lo tienen claro cómo tratar a esos pacientes, saben que pueden contar con un amigo y preguntarnos cuando necesiten ayuda en escoger un antibiótico. Bueno, muchísimas gracias. Listo, vamos a iniciar entonces con el panel de preguntas.